Muy buenos días. En el capítulo 15 el día de hoy vamos a hablar de algo que creo que todos pasamos por esto. Y quiero leer una frase. El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Pero ¿a quién le gusta tener desacuerdos? Nosotros siempre queremos tener la razón. Es más, quizá nosotros queremos que los demás nos escuchen, pero no sabemos escuchar a los demás. Ese es, no es solo tu defecto, quizá de todos, quizá de muchos, quizá de pocos. Pero el aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Así es que el desacuerdo a veces no es malo. El desacuerdo a veces produce grandes cosas. Hoy te voy a leer dos, tres frases. Porque el capítulo 15 del libro de Hechos está basada, las dos historias que aparecen aquí están basadas en el desacuerdo. Las dos. Y, a ver la segunda. El medio para hacer cambiar de opinión es el afecto, no la ira. El medio para hacer cambiar de opinión es el afecto, no la ira. Vamos entonces a observar cómo reaccionaron estas personas cuando tuvieron un desacuerdo. ¿Está? Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso día. Por favor, bendice tu palabra mientras la leamos. Te agradezco todo y pedimos tu presencia donde quiera que estén escuchando o viendo este video. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Capítulo 15, libro de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Sin circuncisión no había salvación. Esto es lo que creen los judíos. Entonces, ahora los que estaban conociendo el Evangelio de Cristo y no circuncidarse era como, ¿cómo? Y es que muchas veces nosotros en nuestra humanidad nos fijamos tanto en el comportamiento, en lo de afuera, que no es que no sea importante, lo es. Pero le damos, creo, a veces mucho más importancia a eso que al corazón. Que ahí sí es importante. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nota cómo ellos metieron esta idea dentro de esta nueva idea. Quieren meter esta idea dentro de esta nueva idea. Y por su trasfondo, los fariseos, su trasfondo es legalista totalmente. Entonces ellos entran, creen en Jesús como el Salvador, pero quieren meter estas ideas dentro de la iglesia. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, y vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hacen esta pregunta porque recordemos que los fariseos como tal tenían, aparte de las leyes de los 10 mandamientos, tenían muchas leyes más, cientos de leyes, como cuántos pasos daban, podían caminar el sábado, qué tipo de palabras, cómo se comía, muchas cosas por ser judío. Entonces, aquí les pregunta:
Pero ¿por qué tanto eso? O sea, hay cosas que ni ustedes pueden cargar. Es que hay veces que creo nosotros deseamos que las personas hagan cosas que nosotros no hacemos. Por eso a veces creo que animamos tanto a algo que nosotros no hemos sido capaces de llevar a cabo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, y para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahí le especificó qué es lo que se deben de separar. De ahí en fuera, ninguna otra cosa. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos. Vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Aquí lo que explica es que había otras personas que ya se habían adelantado. Y aunque no tenían autorización de la iglesia, iban predicando que tenían que circuncidarse. Iban predicando cosas que tenían que hacer. Entonces por eso dice, no, vamos a mandar a personas oficiales para que cambien esta versión y les digan qué es lo que en realidad deben de cuidar. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Pablo y Bernabé. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que a estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Estas son las 4 cosas que pedían. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Sila, como ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien al quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hasta aquí vamos bien. Hubo un desacuerdo entre toda la congregación. Había algunas cosas, se resolvió, ¿sale? Ahora, ese es el grupo, ahora viene en forma personal, 2 personas, observa, porque este capítulo parece el capítulo de los desacuerdos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ¿se acuerdan? Pablo y Bernabé fueron, caminaron tremendo, juntos. Bernabé es el que apoya, Bernabé fue el que apoyó a Pablo cuando, ¿recuerdan que estamos leyendo capítulo 9, capítulo 10? Bueno, no 10, el 9, donde no creían en Pablo porque creían que tal vez los iba a matar, porque Pablo perseguía antes a los cristianos. Entonces, el que apoya a Pablo es Bernabé, para que salga adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor,
para ver cómo están. Esa es la propuesta de Pablo. Regresemos a todos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. O sea, que Bernabé estaba de acuerdo con regresar, pero él quería llevar a Juan. ¿Y recuerdan qué pasó con Juan? Juan se había ido, se había regresado. No le gustó el viaje. Estaba quizá chamaco y es normal. Pasó por situaciones que simplemente él dijo, no puedo seguir. Lo leímos unos dos, tres capítulos atrás. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Era Juan el que tenía por sobrenombre Marcos, dice la Biblia. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, a Juan. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Un desacuerdo. Pablo era un hombre, trabajaba y daba y nada de que, a ver, la paciencia, a ver si lo hacía, nada. Vámonos. Por el contrario, Bernabé tenía el don de la paciencia, de educar, tenía esa... Vamos a leer a Pablo después, ya en los Corintios, no en Hechos, pero en el libro, en la carta a los Corintios, Filipenses, vamos a leer a un Pablo ya mayor, que ya tiene la paciencia, que ya espera. Ahorita no, ahorita Pablo quiere, el que ahora sí que el que no es conmigo, vámonos, el que no puede ahorita... Si no puedes correr, no andes conmigo. Yo estoy corriendo. Si tú vas a caminar, vámonos. Y Bernabé no. Bernabé tiene el privilegio, la virtud de saber esperar, de saber decir, falló el muchacho, no importa, vamos a darle otra oportunidad. Ese es un bonito don. Es un bello don de parte de Dios. Voy a leerte otras dos frases nada más. Dice, aunque parezca susceptible de unir, nada divide tanto como la verdad. Y un desacuerdo tal vez sea la distancia más corta entre dos mentes. Termino con esta que la leí al principio y me gustó mucho. El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Si quieres crecer, necesitas estar en desacuerdo. Es normal a veces. Es muy normal. Los apóstoles tuvieron desacuerdos. Y este desacuerdo no significa que odiaban a la persona o nada. Simplemente es, no coincido, no comparto esas ideas. Y está bien. Toma tu camino, yo tomo el mío. Y no pasa nada. Está bien estar en desacuerdo con alguien. Y está bien alejarse. No pasa nada. Que Dios te bendiga y que te dirija en este día, en las situaciones que tienes que vivir y que tienes que hacer. Hasta luego.